Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que ustedes me puedan ver. Muy bien, vamos a entrar a un nuevo tema que se llama la sublevación general de indios, que va a empezar de 1780 a 1782. Para entrar en este tema tenemos que ir primero a lo que son los antecedentes. Los levantamientos que se han producido de los indígenas datan en realidad casi desde los inicios de la conquista, ¿no? Por esta cuestión del sometimiento a que han sido llevados los indígenas. Pero en 1870 uno de los alzamientos importantes es el resultado de un largo proceso de rebeliones que han tenido consecuencias a partir de este año, ¿no? Los otros han sido, por ejemplo, más levantamientos locales. En cambio, ahora ya se expanden a otras regiones como consecuencia de los abusos que se han ido cometiendo. Por ejemplo, los criollos también son los que van a provocar estos levantamientos. ¿Por qué? Porque ya no se les considera o ya no se les toma en cuenta en la administración política, ya cuando los Borbones toman el mando o el reinado en España. Los criollos buscan, ¿qué es lo que buscan al ser quitados de estos beneficios? Buscan los cambios en las estructuras económicas y sociales, ¿no? En la social es porque quieren tener un estatus mayor y en lo económico quieren ser partícipes de muchos aspectos de la administración pública. Las causas, por ejemplo, ¿no? La población nativa ha sido sometida a los cambios económicos, sociales, culturales y religiosos. También otro aspecto, otra de las causas para estos levantamientos son las obligaciones en el tributo, la mita minera especialmente, la mita en los obrajes, las pensiones eclesiásticas, vale decir, el impuesto que se pagaba a la iglesia y, lo más importante, el reparto mercantil. Si vemos un poquito estos aspectos, vamos a ver que el indígena, su fuerza de trabajo, lo desgasta o lo da en lo que es la mita minera y la mita obrajera. Otro impuesto que es a la producción, tenemos que ver, o sea, tiene que pagar tributos en lo que es en los repartos, ¿no? Entonces vemos estos dos aspectos bien importantes. En el reparto de mercaderías, por ejemplo, hay 4 aspectos o 4 abusos que se han cometido por parte de los españoles. Uno, el reparto era la entrega de mercaderías a los indígenas obligadamente. No se les consultaba nada, simplemente se les entregaba la mercadería. Los 4 abusos que se cometieron. Uno, esas mercaderías eran inútiles para los indígenas. 2, la cantidad era excesiva. No les importaba a los españoles si utilizaban o no utilizaban, pero la cuestión es que les daban. Luego tenemos el precio exageradamente elevado al que les daban o los vendían a los indígenas. Y para cobrar estas mercaderías que se les entregaba a los indígenas, era a través de la extorsión y la violencia. Entonces, si vemos estos elementos, es que ha provocado desde el inicio el levantamiento de los indígenas, ¿no? Aquí vamos a ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los hermanos Katari, especialmente con Tomás Katari, que estaba en el norte de Potosí, ¿no? En Chayanta específicamente, ¿no? En 1770 empiezan los conflictos, como les había dicho,
más localmente, ¿no? Eran más circunstanciales, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya empezaron a ser más frecuentes, más seguidos estos levantamientos. Por ejemplo, en Sica, los pobladores de Sica lo van a enjuiciar, lo van a matar al corregidor cuando estaban en el reparto de mercaderías, como les había explicado anteriormente. 1771, en la provincia Pacajes, en la localidad de Condocondo, de igual manera, cuando van a hacer el cobro del repartimiento de las mercaderías, de igual manera, ¿no? Empiezan con sus levantamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente el cobro era excesivo, ¿no? Ahí es donde surge Tomás Katari e inicia como una resistencia pasiva. Se va por las vías legales. ¿Qué es lo que pasa? Es que Tomás Katari lamentablemente defiende los intereses de los indígenas, ¿no? Y hace conocer su molestia de estos abusos que se están cometiendo al corregidor de Potosí, pero el corregidor de Potosí no le da importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se produce un arresto a Tomás Katari y un amotinamiento que ha habido de los indios es que logran su libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace Tomás Katari? Va a pie desde Chayanta hasta Buenos Aires para entrevistarse con el virrey Vértiz. Cuando se entrevista con el virrey le dice, ya, volvé nomás a Potosí y voy a ordenar una investigación. Y se quedó ahí, ¿no? Entonces, ahí es el problema que surge con el corregidor Joaquín Alos cuando va a cobrar los impuestos en la fiesta, en el día de la fiesta de San Bartolomé, y ahí surge cuando el cacique Tomás Acho es que reclama por la libertad de Katari, que nuevamente ha sido apresado, y ahí el corregidor Tomás Acho le dispara y lo mata al cacique Tomás Acho, ¿no? Y ahí es donde se produce un gran levantamiento y van a cercar la ciudad de La Plata, o lo que hoy es la ciudad de Sucre. Chayanta es controlada por estos líderes indígenas, ¿no? Tomás Katari tenía dos hermanos, uno que era Dámaso y Nicolás, ¿no? Luego que es detenido Tomás Katari, cuando es trasladado, lo van a desbarrancar, vale decir, lo van a botar por el barranco, y ahí es donde sus dos hermanos toman el mando y nuevamente se produce un levantamiento ya por parte de sus hermanos. Luego, Tupac Amaru, en el Perú ya, ¿no? Es cuando Tupac Amaru era el curaca de Tungazuca, era un indígena rico, descendiente directo por línea materna desde los incas, era miembro de la nobleza. Tupac Amaru era dedicado al comercio y al transporte, hablaba muy bien el español porque había estudiado en escuelas y colegios que eran dedicados especialmente a la nobleza indígena, ¿no? Su rebelión se inicia de igual manera en día festivo y va a tomar prisionero a lo que es al corregidor Aziaga, y luego se lo va a llevar arrestado a Tungazuca, y Tupac Amaru va a llamar a todos los curacas de la región para ver cómo lo enjuicia y lo va a ejecutar a Aziaga. La reacción de los españoles es inmediata, ¿no? Va a mandar un contingente de españoles para someter
a estos indígenas, ¿no? En este alzamiento es que participan, por ejemplo, los indígenas, algunos criollos que le habían colaborado a Tupac Amaru, ¿no? Entonces, como vemos, las principales causas son principalmente los tributos, ¿no?, que tenían que pagar de toda índole los indígenas. Muy bien, muchas gracias.